Daniel Sancho no realizará su declaración hasta el 1 de mayo. El juicio en el Tribunal Provincial de Samui está programado para extenderse. Los dos magistrados han decidido suspender la sesión de este jueves después del receso del almuerzo, y las declaraciones no continuarán hasta el próximo martes. El acusado por el asesinato y descuartizamiento del cirujano plástico Edwin Arrieta no dará su testimonio hasta el miércoles, 1 de mayo, que no es un día festivo en la administración tailandesa. La sesión de hoy jueves, que marcaba el inicio del desfile de testigos de la defensa, ha incluido por la mañana el testimonio de 2 policías de inmigración. Contrariamente a las expectativas, los magistrados decidieron que fueran los policías en lugar de Daniel Sancho quienes declararan en la sala. Estos agentes fueron quienes, después de tener sospechas fundamentadas sobre la posible implicación de Sancho en la desaparición de su amigo colombiano, cancelaron su visado por motivos que no vienen al caso. Aunque su decisión resultó ser acertada para evitar la fuga, la defensa del joven español argumenta que fue una detención ilegal. A pesar de que 3 agentes más debían intervenir esta tarde, los magistrados optaron por suspender la sesión debido a la alta temperatura de la sala, causada por una avería eléctrica desde el día anterior. Esta situación ha obligado a utilizar generadores que no son suficientes para mantener el funcionamiento del aire acondicionado y otros sistemas. La sesión se retomará el martes con los policías mencionados y, si el tiempo lo permite, con el testimonio del actor Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho. En cualquier caso, el único acusado dará su declaración el miércoles por la mañana, posiblemente ocupando toda la jornada, según la petición de su abogado de oficio. Este último ha reconocido que el juicio podría extenderse más allá del 3 de mayo, fecha inicialmente programada. Una vez que el caso esté listo para la sentencia, el veredicto podría ser emitido por los 2 magistrados entre 4 y 6 semanas después, según uno de los abogados de la acusación contratados por el bufete de Juan Gonzalo Ospina. Por cierto, el letrado hispano-colombiano se dirigió al aeropuerto por la mañana, después de que aparentemente los magistrados vetaran su permanencia en la sala. El día anterior, había podido ingresar como testigo, citado por los abogados de la acusación contratados por su propio bufete. Solo los abogados registrados en Tailandia pueden ejercer en el país, y hay que tener en cuenta que el juicio se lleva a cabo principalmente en tailandés. Según fuentes cercanas al caso, Daniel Sancho no habría intervenido en la sesión de hoy, probablemente aconsejado después de haber comenzado el juicio con actitudes desafiantes hacia los testigos de la acusación, actitud que fue mal recibida en Tailandia.